Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. El tema álgido de la semana son estos chats que se han filtrado, em, que han sacado de celulares de consejeros de participación ciudadana de la Liga Azul refiriéndome a la Liga de la Revolución Ciudadana, que así se hacen llamar Liga Azul, y por supuesto pues salen involucrados, salen salpicadas ciertas personas, entre estas Augusto Verduga, que es consejero de participación ciudadana por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, por la Liga Azul, como dije, y por supuesto en este momento está escapado, está fugado del país, y algo que sorprende pues es que ha sido tan rimbombante este tema que hasta el expresidente Guillermo Lasso ha comentado el tema, analistas políticos que en este momento pues forman parte de la escena nacional, y lo más interesante es que se utilizan alias en estos chats, entonces no podemos referirnos a que Augusto escribió algo o Pepita escribió algo, sino que se utilizan mónicas y todo este tipo de cosas. Realmente una cosa, un tema bastante cómico, pero serio al mismo tiempo. Y yo estoy seguro que, como dije, Andrés Castillo, que está con nosotros, ahora sí lo presento. Andrés, gracias por estar aquí. Seguro tiene mucho que comentar y ya lo vi que en Twitter ya estaba lanzando sus comentarios calientes para enojar a esos tuiteros o a esos trolls que por ahí te aparecen a molestar. Andrés, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola Ricardo, buenos días. Gracias por la invitación. Yo disfruto en realidad cuando los trolls saltan. No sabes lo contento que me ponen. Me liberan, me Oye, pero alegran el son... día. Andrés, fíjate que cuando pasan las elecciones, salió el tema de que ISA había sacado su porcentaje. Y yo me acuerdo que el día después de las elecciones, ya prácticamente ISA era la superestrella, era el chico popular del colegio con el que todos querían salir, pues porque estaban esos 5 puntos, supuestamente, que para algunos fue un éxito, otros dijeron no, pero hace 4 años, fíjense, sacaron casi 20, ahora sacan 5. Pero al fin y al cabo son 500.000 votos muy importantes que pueden definir la elección por la poca diferencia que había. Y te veo, y me sorprendió porque hace 2 semanas estamos, o hace un mes te había entrevistado y vi que sale en una entrevista muy contundente a decir, Leonidas dice es un golpista, pacto, pero pacto nada. Naranja Fanta, no hay pacto aquí, Leonidas dice tal o cual, y se hizo viral el tema, Sí, porque sí. aparentemente salía todo el mundo a decir de que no, que de repente Daniel Noboa también podría pactar con Pachacuti, algo por el estilo, para ya cerrar y asegurar la elección. Y más aún sabiendo que esos votos muy difícilmente son endosables, pero algo importa lo que diga el líder del partido. ¿Sostienes esas declaraciones y estás contento que ADN ni siquiera se hubiese acercado a Pachacutic para hacer una negociación con quien tú calificaste como golpista? La política es de momentos, Ricardo, y en ese momento se hizo viral. Ahora el Ajá. tiempo me ha dado la razón. El señor Isa no quiso dialogar con el presidente de la República, al punto que ha hecho una y otra y otra y otra reunión con las bases de su organización política y ha concluido que no se va a conversar con nosotros, sino con la señora González, y le han pasado un pliego de peticiones. Entonces, más allá de lo que yo crea que estuvo ahí, que está ahí, felizmente no se puede borrar, para un diálogo se necesitan dos, para una pelea se necesitan dos. Y la contraparte no existe con el señor Isa en este punto. Es decir, él no tiene ningún interés de hablar. Está bien. Ya, Andrés, pero espérame un segundo. ¿Te dieron un jalón de orejas del partido por haber dicho eso tan pronto? No. Es que el tema es que fue tan pronto. O sea, si tú ahorita me lo dices aquí, o sea, no pasa nada. Pero en esa época que todavía no se sabía qué iba a pasar, Uh-huh. fue una jugada arriesgada de tu parte, si es que se puede mencionar. Nadie te jaló de orejas. Ricardo, yo soy un tipo que dice y vive como piensa. No. Y toda la vida yo he tenido conflictos con el señor Isa, todo el tiempo, todo el tiempo. Ujú. El que le puso las denuncias cuando incendió la ciudad de Quito fui yo. Las amnistías que le dio la Asamblea al señor Isa fue a propósito de los juicios penales que yo le puse por el incendio de la ciudad de Quito en octubre del 19 y en el tema cuando se les ocurrió ir a tumbar el monumento Isabel la Católica. Es decir, esos actos fueron denunciados por tu amigo y servidor. ¿Cuál podría Ujú. decir yo cualquier otra cosa? Evidentemente, en política hay que ser tinoso y lo que menos soy yo es tinoso a ratos. Pero de todas maneras se conversó a la interna.
Mm. se entendió que ciertamente los diálogos se tienen que dar con todos, pero uno tiene que ser condescendiente con lo que siempre ha pensado o ha dicho o ha creído. Y como lo dije en esa entrevista, hubo otras personas que estaban bastante más prestas para poder conversar con el señor Isa. Yo personalmente no hubiese sido un interlocutor válido con él, por supuesto que no, al punto que después me tildó de loco, de que necesito psiquiatra, de que estoy enfermo, etcétera, etcétera. Pero a mí eso ni me da ni me quita. Yo debo ser coherente con lo que he pensado siempre, con lo que he hecho siempre. Y claro, con el tiempo se ha evidenciado que el acuerdo con el señor Isa no era posible porque él no tenía la voluntad de hacerlo, más allá de lo que yo pueda creer, ¿no? Andrés, bueno, los chats, tus primeras sensaciones de haber leído en unos mismos párrafos de un celular de un consejero de participación ciudadana, lavado de dinero, Luisa, narcotráfico. Evidentemente lo digo esto y lo digo de esta manera para tampoco meterme en un problema porque hay personas que interpretan otra cosa y que dicen, no, Ajá. que en los chats no pasa nada. Pero por eso estoy diciendo. La pregunta que te hago, Andrés, es, ¿qué opinas que en un mismo párrafo hayas visto las palabras Luisa, narcotráfico y lavado de dinero? ¿Cómo lo Se, des- interpretaste tú? Se desnudan de cuerpo entero, Ricardo, porque mira, en la política se opera, claro que se opera. En la política se conversa, se hacen cosas, por supuesto que se operan y que se hacen cosas. La tecnología te brinda un montón de herramientas para poder hacer esa operación. Si es que quieres un chat un tanto más seguro, pues te metes al Signal, uno menos seguro, pues te metes al Telegram, y si es que quieres uno en donde no andas pecando, como se dice vulgarmente, pues te metes al WhatsApp. El problema no está en los chats. El problema está en que en esas conversaciones se hacía apología de una serie de delitos que tienen que ser investigados, delitos de acción pública y delitos contra la administración del Estado, porque, por ejemplo, hablar todo este tema relacionado con la posesión del superintendente de bancos que no correspondía, arrogándose funciones, asociándose ilícitamente en ejercicio de las funciones que tenían para saltarse una decisión de la Corte Constitucional, ya no es un acto de operación política, es un acto delincuencial. Y ese acto delincuencial tiene que ser sancionado porque en principio inclusive se quedó en la tentativa de llevar adelante aquello. ¿Recuerdas tú cómo pretendieron posesionar al uno? La asamblea se quedó esperando, después dijeron que sí, luego que no, se convocó a las sesiones urgentemente en la asamblea y resulta que ese pacto incestuoso forma parte de la misma organización política, es decir, el señor Verduga desde el Consejo de Participación Ciudadana, que se entiende debe ser el organismo de control de la corrupción, y el adalí de la participación ciudadana, y la señora presidenta de la Asamblea, que es la señora Viviana Veloz, correligionaria de Verduga. Entonces, por un lado, que chateen, que acuerden, que concilien, que busquen mecanismos, estrategias en la política, yo de plano no lo veo mal. Lo que sí está mal es que en esa lógica se cometan delitos y los delitos tienen que ser investigados y los delitos tienen que ser sancionados. Es tan sencillo como eso, Ricardo. Andrés, y estos chats, yo creo que al fin y al cabo la pregunta que todos nos hacemos es, porque Ecuador está dividido en, me parece a mí, en dos convicciones y principios muy distintos. Yo creo que hubo una época en la cual, me refiero que hace 10 15 años tal vez, es un pensamiento mío, en la cual cuando tú sacabas información, como los medios de comunicación estaban, bueno, eran tan específicos o no había democracia en las opiniones porque no existían las redes sociales y todo este tipo de cosas, te mostraban la prueba y ya era como que irrefutable. Ahora estamos en una época de la posverdad que a ti te pueden mostrar algo y tú decir, es que no lo creo. Es inteligencia artificial, es cualquier otra cosa. Entonces, ahora tenemos los principios, las convicciones más fuertes que nunca. Dicho esto, yo te pregunto a ti, ¿qué reacción crees que podría haber potencialmente asociándolo con las elecciones? Porque ya el debate es este domingo, pues. Este domingo, es Mm. cierto que la semana pasada en 2 domingos, este domingo tenemos debate. ¿Qué repercusiones va a haber electoralmente a esto? ¿Tú crees que Ecuador todavía está en un estado
de madurez política, no solamente la política, sino la sociedad civil también, de decir, caramba, salen estas cosas, me retrae un poco de querer votar a este o al otro. ¿Tú crees que la gente está tan enfrascada que esto no cambia nada? Y los que van a votar así, van a votar así, los que van a votar basado, van a votar asado. O influencia en los blandos. ¿Tú cómo lo ves? Toda acción tiene una reacción, Ricardo, y lo que se ha venido dando este fin de semana se irá decantando durante esta semana y con miras al debate será parte fundamental de la discusión, sin duda alguna. Ahora bien, lo que a mí me llama profundamente la atención es el doble estándar que tiene la revolución a la hora de manejar estos temas. Por ejemplo, el señor economista Correa, líder de esta organización delincuencial, no tuvo ningún inconveniente en sacar una página web, Ricardo, en la que se publicaban absolutamente todos los chats del señor Villavicencio, todos. Y el correísmo repetía como el Padre Nuestro que esos chats eran reales, válidos y que tenían que ser considerados para conocer que primero Villavicencio era un extorsionador, que habían periodistas que estaban coludidos en contra del correísmo, que el señor Lazo y el señor Carrera estaban en algún tipo de cosas. Y ellos elevaron a categoría de verdad absoluta, inclusive creando una página web o no sé, un link, un sitio, no sé cómo se utilizan los términos ahora, Y en donde, post-mortem. Y y post-mortem, Andrés, o post-mortem, sea, es claro, decir, no sé, sí, sí es cierto, de un sí. tipo que no se puede defender, ¿no es cierto? Más allá de que yo con Villavicencio tengo un buen concepto de él, pero nunca fui su seguidor, pero más allá de eso, hermano, no puedes tú ahora, en cambio, poner en tela de duda y decir, no, los chats no, esos chats no. Esos sí no funcionan. Es que esos son de la fiscal 10/20. Es que ahí nos están persiguiendo. Bueno, si hicieron lo uno hace 2 meses, 3 meses atrás, con la idea de pretender influir en la primera vuelta electoral, bueno, que ahora aguanten el pechugazo igual, ¿no? Es decir, que tengan la misma vehemencia a la hora de defender la veracidad de los chats. Sí, sí, sí. No, pero realmente, y este tema, Andrés, ¿tú crees que tenga em, una resolución a corto plazo? Por supuesto, pues Augusto Verdugo en este caso está fuera del país, no hay mucho que hacer en ese sentido. Pero ¿cómo crees que pudiese escalar el tema? Por ahí vi unas opiniones de unas personas, analistas políticos, que decían, bueno, deberían ya que el hecho de que sabemos que hay otras personas que de manera no directa, pero de manera casi indirecta, pueden salir a la luz. Hay que revisar en los celulares también a ellos, algo por el estilo. ¿Tú cómo crees que escale la fiscal? Esto será un proceso de investigación en donde cada uno irá, no sé si delatando a otros, ¿no? Eso es lo que yo decía el otro día en las redes, Ricardo, y es una de las cosas que yo voy a proponer en la asamblea. Cuando haya concurrencia de delincuentes en un mismo acto delincuencial, a todos se les tiene que sancionar igual. O sea, ¿cómo es esto, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema? Yo no entiendo, soy abogado, pero no lo entiendo, me parece una estupidez jurídica. Eh, ¿Cómo es esto de que el señor Wilman Terán y la señora Maribel Barreno tienen que pagar cerca de 10 años por un delito que el señor Javier Muñoz ya está libre? No entiendo. Es decir, los tres hicieron la misma embarrada. El un fulano estuvo 1 año y monedas y le soltaron porque en el proceso de investigación ya se había cumplido la pena y los otros se van a tener que tirar 10 años. ¿Cómo es esto que en el caso del señor Muentes y del señor de más allá y del señor de más allá les ponen toda la pena y la señora Mayra Salazar el viernes ya salió hasta dejando cartitas de amor a los abogados que le defendieron? Es decir, ese tipo de cosas no pueden pasar y sucede porque se delatan unos con otros. Entonces ahí es cuando comienza el problema. Se delatan. Muchísimas gracias por la información. Díganos cómo se realizó, cómo se cometió el delito, pero todos hicieron lo mismo. Entonces, en este tema seguramente pasará lo propio. Comenzarán a discutirse entre ellos, a votarse de cabeza entre ellos para ver quién sale antes y quién sale después. Pero la fiscalía tendrá que encargarse de hacer el proceso de seguimiento de cuál es el nivel de participación de cada uno dentro de los delitos que se está investigando y sancionar como corresponda. Andrés, fíjate que, bueno, cuando pasa esto, el presidente Lazo salió
a escribir un par de tweets, algo por el estilo, también bastantes comentarios. Eso más o menos, este tema más o menos escondió lo que, no escondió, pero opacó lo que se venía hablando hace una semana, hace 10 días, que era el otro tema polémico que se estuvo hablando pues, durante este periodo de tiempo, y era el tema de la concesión del Campo Sacha. De hecho, se esperaba que hasta el martes de la semana pasada la empresa Sinopetrol caiga con los 1.500 millones de dólares como prima y ya se firmó el contrato finalmente y todo esto. El gobierno, cuando expuso esta idea, la expuso como una gran victoria para el país, a pesar de que unos decían que están vendiendo el país y todo esto. Y se hicieron todos los esfuerzos posibles de parte de la ministra, de parte pues, de medios de comunicación satélites del gobierno, para demostrar que, caramba, este es un gran acuerdo, pero finalmente no se da. Yo te pregunto desde la interna, Andrés, o sea, el gobierno lo pintaba como una victoria, pero sus detractores decían que era una derrota. Ahora que no se da, es una derrota para la interna del gobierno, del partido ADN, que no se haya recibido, porque mi lectura era que se recibían 1.500 millones de dólares, caramba, y ahorita en 2, 3 semanas vemos cómo hacemos lo que podemos para que se note algo de cambio, para medidas extraordinarias y urgentes. Pero sin ese dinero, duele, me imagino. El presidente de la República es un tipo que se preocupa más de las próximas generaciones más que de las próximas elecciones. Sin duda alguna hubiese sido un logro importante el tener esos recursos, sin duda alguna. Pero esto no es una pérdida para el gobierno, Ricardo, esto es una pérdida para el país. Porque el campo Sacha, si bien es cierto, es la joya de la corona, tiene ni sé cuántos barriles de petróleos comprobados que se pueden sacar, etcétera, etcétera, es un campo que está maduro, pero asimismo no tiene la infraestructura suficiente como para poderla explotar como correspondía. Entonces, si es que nosotros queremos hacer un incremento en la explotación y en la exportación de los barriles de petróleo, tenemos que buscar mecanismos a partir de los cuales resulte un negocio factible para el país y que te genere réditos urgentes, rápidos. No sucedió, no se dio, pero no hay angustia en hacerlo. Hay la prioridad, sí. Hay el ánimo de llevar adelante un proceso que nos permite explotar mejor, no solo ese campo, sino todos los demás, porque son recursos para los ecuatorianos que los necesitamos con urgencia. Pero si es que no se dio, ya vendrá otra oportunidad. Lo que se está buscando es ser creativos, novedosos en las cosas, porque por lo general lo que se ha hecho es preventa anticipada a los chinos por un recurso que te entregan carísimo y que después hay que estar renegociando los intereses, como hizo el correísmo, o este otro proceso que finalmente obligaba a la empresa interesada a entregar el recurso antes de hacerse cargo para de esa manera nosotros tener recursos frescos. No se dio, pues bueno, no pasa nada, hay que continuar, hay que acomodarnos con lo que tenemos y hay que seguir buscando los mecanismos que permitan levantar los recursos suficientes y que ese campo sea explotado como corresponde. Esa es mi lectura. Ya, pero Andrés, yo lo que te pregunto, ahí es interesante lo que tú dices, porque tú mencionas, sí, efectivamente, el presidente quiere lo mejor para el país. No, esto no sería una victoria para el gobierno de turno, sino que sería una victoria para el país. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero igualmente que se haya puesto el ultimátum de los 1.500 millones de dólares, yo creo que es un mensaje claro de decir, a ver, caramba, o sea, yo te estoy haciendo el negocio y yo necesito ahorita. Está bien para 20 años también, pero necesito ahorita. O sea, porque Sí, sí. perfectamente si tú me dices que es un negocio completamente altruista, que para mí el altruismo no existe, el presidente pudo haber dicho, ya bueno, extendemos el plazo o bajemos la prima, algo por el Yeah. estilo, pero si Ajá. había esa necesidad, la Mira, había, de hecho. es momento de que en el Ecuador también se comience a respetar al Estado, Ricardo. Ujú. Hemos vivido en épocas en donde la empresa privada o quienes pretenden invertir o quienes pretenden hacer un negocio con el Estado buscan beneficiarse primero ellos para que luego se beneficie la gente. Te pongo un ejemplo que estaba conversando justamente ayer con alguien y que debe ser muy conocido para ti. La carretera Guayaquil-Machala. Ahí hay una empresa que Ujú. se llama Consur. Esa es la empresa Ya. que administra el peaje de la carretera Guayaquil-Machala. Estos Ujú. fulanos firmaron un contrato a partir del cual lo primero que se aseguraron es el poder recaudar antes de comenzar a hacer la obra. Es decir, ampliaron Ujú. la vía en donde iban a poner las casetas de peaje. Ahí la ampliaron y pusieron bonito unas rayitas y toda la historia.
y el resto de la vía era una porquería y estaban cobrando y no invertían nada hasta no tener los recursos suficientes generados del peaje para poder ampliar la vía. Entonces, si es que tú pretendes invertir y ganar plata a partir de recursos que son de todos o de bienes que son de todos, oye, primero invierte y luego gana, pues. Entonces, esa es la lógica de este tipo de contratación que buscaba el presidente de la República, que quien pretende ganarse legítimamente su plata a partir de una actividad que tiene que ver con bienes del Estado, haya un mínimo de inversión. Lo que se van a ganar o lo que se iba a ganar la empresa era mucho más allá de 1.500 millones de dólares. Entonces, si es que no hay la capacidad de inversión o no hay la voluntad de hacerlo y más bien el particular desconfía del Estado, el Estado no tiene por qué dar el brazo a torcer, como en este caso de Consur, por ejemplo, que ahora mismo ya felizmente se va a resolver el problema y se va a ampliar la vía por las buenas ejecutorias que está teniendo el ministro Roberto Luque en esos temas, pero durante años esta gente ha cobrado el peaje y no ha hecho la obra. Entonces, ahora lo que tratamos en el Ecuador distinto que pretendemos trasladar es esto, que el Estado se vea beneficiado, porque cuando el Estado se ve beneficiado, todos nos vemos beneficiados. Y si es que no hay, pues no hay, ya buscaremos otro. Andrés, este domingo debate, bueno, con esto finalizo, que ya me quedan pocos minutos. Este domingo debate, em, se tocarán todos estos temas, por supuesto, y ya después del debate prácticamente ya iniciamos casi que casi la campaña electoral. em, y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Tú crees que el debate, siempre se dice, ahí están los dos extremos de analistas? El analista que cree que el debate influye millón y todo el mundo lo ve, y hay otros que dicen el debate no define absolutamente nada, la gente va a ver el debate, igualmente va a votar por lo que votaba antes. Para mí este es uno de los debates más importantes de la historia reciente de Ecuador, porque yo creo que no hubo desde, al menos en mi vida, en una primera vuelta, tanta paridad como la hay ahora. Y ese poquitito de voto blando para mí va a ser el que determine la elección y yo creo que si uno de los dos gana será un resultado tal vez hasta más apretado que el de hace 2 años, a mi parecer. Te pregunto a ti, ¿coincides con que este debate es vida o muerte? Sí, sí, entre otras cosas por el timing, Ricardo. Ujú, Porque en otras oportunidades ha corrido un poquito de la campaña, han pasado cosas durante la campaña, ha venido el debate y ha corrido otro poquito de la campaña. Ahora la segunda vuelta arranca con el debate. Es decir, ujú, será fundamental lo que se diga el primer día del arranque de la campaña de la segunda vuelta. Eso por un lado. Segundo, yo creo que por el formato del debate, por el poco interés que tiene la ciudadanía de verlo en vivo, por un sinnúmero de razones más de carácter comunicacional, yo pienso que será ganador del debate quien logre posicionar más bytes para que la gente conozca. Yo ponía el otro día un ejemplo en otro medio de comunicación. Yo decía, el debate presidencial es como la transmisión de los partidos de fútbol en el noticiero de la noche. ¿No es cierto? ujú, El partido pudo haber sido malísimo, pésimo, aburridísimo, pero en el noticiero de la noche te pasan los goles y las jugadas más peligrosas. Entonces la gente dice, qué ujú. partidazo estuvo. Y de pronto estuvo malísimo. ¿No es cierto? Así mismo es el debate. El debate pudo haber estado malísimo, pero si es que hubo uno de los candidatos que logró posicionar dos, tres ideas que salen luego en el noticiero de la noche y te aparece como byte en el TikTok y te aparece como reel en el Instagram y te aparece en el Facebook, eso servirá para que la gente comente en torno al tema. Mira lo que sucedió en el debate la primera vuelta. El presidente Novoa aplomado con datos, todo lo que tú quieras. Pero una de las noticias más importantes era el trajecito de Bukele en joda que tuvo el general Arauz. Es decir, esa fue la Ujú. noticia, ¿no es cierto? Entonces, eso habrá que saberlo manejar y yo creo que será importante, sí, por el tiempo y además por qué mensaje se puede posicionar para el byte posterior, para el noticiero de la noche. Ya, total. Andrés, te pido que finalices con lo siguiente. Fíjate que con lo de Leonidas, hay mucha división adentro de la CONAIE. Y yo creo que sí hay mucho voto indígena, a mi parecer, de esos 500.000, que son votantes, que son personas que votaron a Isa, que de repente no les cae bien Correa,
y que por esa razón se están pensando en votar a Noboa o nulo o por ahí van, están oscilando. Y en este momento estaba escuchando esta entrevista que Andrés Castillo, quien dijo que Leonidas Issa, o sea, las personas por las que él votaron, por las que ellos votaron, es un golpista, terrorista, todo este tipo de cosas. Entonces, este radio escucha está diciendo, no, es que este Andrés Castillo, estos de ADN, no me termina de convencer. Convéncelos. ¿Qué les dirías tú? Tú que dijiste hace unas semanas, Leonidas Issa, terrorista, ¿cómo haces para convencer a su propia gente, a los que votaron por él? Dije también en esa entrevista que los Ajá. acuerdos no tienen que ser entre políticos, tienen que ser con la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que finalmente sufre o se beneficia de sus decisiones. Yo creo que tenemos una buena esperanza en el futuro con Daniel. Yo creo que debemos ver hacia el mañana y ya no quedarnos ni en el pasado ni en el presente inmediato, sino más bien ver qué es lo que se puede hacer. Y obviamente esa visión de futuro parte de lo que uno pueda haber recogido como bagaje de las dos organizaciones o de los dos candidatos que están en disputa. El un candidato de la modernidad, del progreso, de la resolución de problemas, de aquella capacidad de llegar a la gente en el momento oportuno, tal como lo ha demostrado en estos días del grave invierno que estamos viviendo. La otra candidata, la de los chats truchos, la de los líderes presos, la de aquellos que creen que, aun cuando la Corte Nacional de Justicia les sancione, no tienen otra cosa más que burlarse de las sentencias y decir que no hay pruebas. Aquella candidata que representa lo más bajo de la política ecuatoriana, porque claro, ellos han sido siempre los beneficiarios directos de su propio actuar. La gente que los sigue no vota por ellos porque les cree y ellos han defraudado al país. Es decir, yo no me pongo a discutir si es que está bien o está mal que hayan votado por Luisa González, porque cada uno vota como cree conveniente. Pero con un señor Glass preso, con un señor Mera preso, con un señor Correa prófugo, donde el único ánimo que tienen es el de solucionar sus problemas y no los de la gente, nos queda una opción de un tipo que ha enfrentado problemas importantes, que los ha resuelto con energía, que ha dado solución a problemas de larga data, como la deuda que se tenía con el IES, la deuda que se tenía con los maestros jubilados, la deuda que se tenía con Solca, la deuda que se tenía con la devolución del IVA a las personas de la tercera edad. Por lo tanto, es importante entender que mientras tenemos un presidente que soluciona y resuelve, tenemos una candidata que atrasa y obedece a sus líderes. Así es que yo quiero invitarle a la ciudadanía a que sigamos viendo las posiciones. Yo ya me convencí por Daniel, yo sé que usted lo va a hacer también. Andrés Castillo, asambleísta electo por ADN, Pichinche Distrito Norte, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Andrés, te agradezco como siempre por estar con nosotros y por supuesto esperemos tenerte muy pronto para tener estas placenteras charlas. Chao Ricardo, gracias por la invitación y que te vaya muy bien. Que tengas una buena semana y a tu audiencia un abrazo, cariños. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.